Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, reciban un saludo. Bienvenidos a ver el canal La Sonrisa de Gaia, dedicada al pensamiento ancestral preindígena. Ahora iniciar la segunda parte del tema titulado Geopolímeros ancestrales, donde estamos hablando sobre los métodos que utilizaron nuestros ancestros para construir sus gigantescos monumentos megalíticos. El imaginario colectivo del americano promedio sobre cómo vivíamos nosotros hace 1500 años. Cuando uno le pregunta a alguien cómo vivíamos 500 años antes de que llegaran los españoles, 1000 años antes de que llegaran los europeos, el imaginario colectivo o la idea que nos han vendido es que aquí en América eran unos hombres que se la pasaban borrachos todo el día tomando chicha. Había unos brujos, unos magos, eran los chamanes, que se pegaban una drogada, la cosa más tremenda, empezaban a ver espíritus imaginarios, todo el pueblo como borreguito le hacía caso y andábamos fiesteando hasta que venían los pumas, los panteras, los jaguares a comernos y nos teníamos que ir a esconder allá en las cuevas porque éramos casi cavernícolas, pero ese imaginario está totalmente desfasado con respecto a la realidad. La realidad de nuestros ancestros y la realidad de las culturas americanas es muy diferente. Pero ¿por qué es tan diferente? ¿O cómo sería? ¿Y por qué nos han dicho lo contrario? Aquí tenemos que hablar un poquito sobre la arqueología y la antropología y su historia como ciencias. Hasta hace muy pocos años en la Unión Soviética, en países del área socialista, en Cuba inclusive, la antropología y la arqueología no eran aceptadas como materias académicas o materias universitarias. La arqueología, el primer instituto de arqueología surge en Inglaterra y la arqueología básicamente, al igual que la antropología, han sido ciencias muy politizadas. Es decir, han sido creadas por los países colonialistas para demostrar que los países colonizados son países culturalmente inferiores, países ideológicamente inferiores y que a todos los sitios donde han llegado estas potencias colonialistas han llegado a civilizar hombres y mujeres que han vivido en la más tremenda ignorancia ideológica y en la más tremendo atraso cultural. Afortunadamente eso ha cambiado, en este momento existe una muy nueva corriente arqueológica en Centroamérica, liderada sobre todo por Cuba, por el Instituto Antropológico Cubano y por las universidades mexicanas, donde ha surgido una arqueología que ellos conocen, Guillermo Marín, un muy importante investigador actual mexicano, la denomina arqueología no colonizada. Es una arqueología que no está viendo las culturas ancestrales de América desde la perspectiva del hermano mayor, que viene a ver cómo vivíamos nosotros casi primates a nivel ideológico y cultural. Y esta arqueología no colonizada o sin una perspectiva de colonizadores se ha dado cuenta que la verdad es muy diferente y que las culturas que existieron en América antes de los indígenas actuales, estamos hablando del año 1000 para atrás, eran culturas que tenían mucho conocimiento a nivel científico, inclusive mayor que el que se tenía en Europa en esos momentos. Después eso lo vamos a ver con calma cuando hablemos de cada una de las etnias ancestrales, veamos el mapa ancestral americano, podamos ver cuáles eran esas 10 superpotencias que conformaron la Federación de Estados Unidos Americanos ancestrales, donde hubo una unión y una cohesión tremenda y mucho adelanto tecnológico. Vamos ahora a hablar un poquito sobre las pruebas que existen de lo que estamos hablando y de cómo los monumentos en piedra no fueron tallados, sino que fueron modelados. Percy Fawcett forma parte de los primeros aventureros arqueólogos millonarios o de altas familias de alcurnia europeas que se interesaron por la arqueología por una razón muy sencilla. Los descubrimientos arqueológicos vienen acompañados de grandes tesoros. Los ingleses han sido campeones en esto, sin embargo, por ejemplo, tenemos exploradores de principios del siglo XX muy exitosos, como Schliemann, que descubrió el tesoro de Troya, ese dúo entre Lord Carnarvon y su amigo Carter, que descubrieron la tumba de Tutankamón. Lamentablemente, Percy Fawcett no le pasó lo mismo, él quería encontrar el dorado,
le habían dicho que en el Amazonas, en la selva amazónica, había un lugar llamado Zeta, y él desapareció junto con sus socios y algunos de sus hijos en esta última aventura. Pero antes de partir para la selva brasilera, él se fue a tener sus aventuras en el Perú, en la región de los Incas. Estas investigaciones las desarrolló en el año 1920. En sus memorias, en el caso de los arqueólogos no las llamamos memorias, sino diarios de campo, es posible encontrar algunas anécdotas, de las cuales nos remitiremos a 3 de las anécdotas que anota este aventurero en sus libros de viaje. La primera es que él relata cómo un indígena le dijo que había un pequeño pájaro parecido al martín pescador, que cogía unas flores rojas, las ponía en el pico y se acercaba a las piedras, y a manera de pájaro carpintero empezaba a golpear con las flores la piedra de manera circular. Eso lo hacía durante varios días, y al final se creaba una concavidad, un hueco en la piedra donde él ponía sus nidos, y que de alguna manera esas flores rojas ayudaban a ablandar la piedra. La segunda de las anécdotas que él relata en sus libros de viaje es que llegó a visitarlo un sobrino que venía de Europa estrenando espuelas para su caballo, salió a dar una vuelta en su caballo luciendo sus espuelas nuevas, pero tuvo un accidente, el caballo se desbarrancó, él tuvo que matar al animalito, se devolvió al sitio donde había salido, y cuando llegó se dieron cuenta que extrañamente las espuelas que eran nuevas estaban tremendamente gastadas, como si llevaran años de uso. Un indígena le dijo que es que seguramente él, cuando regresó al campamento, había pisado o pasado sobre unas flores rojas que eran utilizadas por los ancestros para ablandar los metales y los minerales. Y la tercera de las anécdotas que tiene que ver con esto no la relata él en su libro, sino su hijo mayor, que era Brian, y él señala que estaba con un amigo buscando tumbas indígenas y encontraron una vasija con un líquido muy espeso. Al amigo se le cayó accidentalmente la vasija sobre las piedras. Ellos se fueron. Regresaron como a las 3 horas y vieron que la piedra sobre la que había caído ese líquido se había ablandecido como si fuera plastilina y como si le hubiera caído un ácido para corroer. En la ciudad de Sacsayhuamán, o en las ruinas de Sacsayhuamán, se encuentra un lugar llamado el Templo del Sol, donde hay unas chincanas o rodaderos que utilizan los niños aymaras y los niños incas utilizaban como para rodarse, porque son unas piedras que tienen unos toboganes que parecen haber sido producidos por algún tipo de ácido que cayó corroyendo el mineral. Una de las razones por las cuales la información que estamos brindando a quienes miran estos videos no se han publicado aún a nivel académico es que la gran cantidad de descubrimientos importantes y relevantes al respecto han sido realizados durante los últimos 10 o 15 años. Ahora, en el siglo XXI, ha habido muchas investigaciones que abren los ojos para permitirnos ver cómo fue que construyeron estos monumentos de piedra. En el año 2012, el científico Berianov, un ruso con un instituto especializado en el tema, se fueron a la ciudad inca de Sacsayhuamán a realizar sus investigaciones. Andrei Berianov, junto con miembros de la empresa Geo Asociados SRL y algunos geofísicos del instituto ruso Vinizhny, no conozco muy bien cómo se pronuncia en ruso el Vinizhny, ellos realizaron en Perú estas investigaciones y tenían una gran cantidad de aparatos de tecnología de punta. En este siglo se ha desarrollado, por ejemplo, un microscopio llamado microscopio óptico de polarización. Los alemanes crearon un microscopio que se llama el microscopio binocular Discovery, y los japoneses crearon unos rayos X para análisis de fluorescencia, de composición química y análisis de fases estructurales. No viene al caso ahorita describir cómo se utilizan esos aparatos, yo tampoco soy experto en estas materias tan específicas, pero sí tenía todos los juguetes que necesita un científico moderno. Y al terminar el estudio de los megalitos de Sacsayhuamán, el doctor Berianov escribió textualmente lo siguiente: los bloques encontrados no son compactos, sino aglomerados, y muestran que el material empleado fue recogido en una cantera.
Posteriormente fue molido y usado para hacer una mezcla y verterla en moldes. Los estudios de Bereanov aún no han sido considerados académicamente y vamos a ver el tercero de los investigadores. En un estudio contratado por Evo Morales en el 2017, en el caso de la datación histórica y el origen de las piedras usadas en Tiahuanaco, al lado de Tiahuanaco existe Pumapunku, que son los templos de piedra más grandes encontrados a nivel mundial. Pero en estos casos, tanto en Tiahuanaco como en Pumapunku, solo existen 2 investigaciones formales, ambas protagonizadas por el gobierno boliviano. En el año 1970, la Academia Nacional de Ciencias de la Ciudad de La Paz conformó un equipo interdisciplinario que realizó una primera datación y casi 50 años después, el gobierno de Evo Morales, en el año 2017, se decidió a realizar otro estudio. Las conclusiones de este estudio se publicaron a finales del año 2019 y señalan un camino que explicaría los grandes enigmas de su construcción. Al final de este video, en el link, podrán encontrar ustedes cómo acceder a este informe del doctor Joseph Davidovich al gobierno boliviano. Esta segunda investigación fue realizada por un trabajo interdisciplinario conjunto de la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, Perú, y el Instituto Francés Geopolymeré. El coordinador de este proyecto fue el francés experto en geopolímeros Joseph Davidovich. Bueno, Joseph Davidovich es actualmente uno de los químicos franceses más importantes, de más reputación internacional, y es el creador de una nueva rama de la química llamada los geopolímeros. Un geopolímero, como ya dijimos, es una estructura mineral similar a la piedra en textura y dureza, pero realizada por medios artificiales. El geopolímero más conocido y utilizado en todo el mundo es el concreto y hormigón. Todos sabemos, este es un material empleado en construcción, formado esencialmente por cemento, que se llama aglutinante, al que se añade agua y aditivos específicos como grava, gravilla, arena. Existen muy pocas clases de geopolímeros porque son muy difíciles de crear. Actualmente solo conocemos los basados en cementos. En su juventud, Davidovich decidió investigar las grandes construcciones de los mesopotámicos en Irán y en Irak. Y él dijo que de acuerdo al análisis químico de las piedras de estos gigantes monumentos, pues podrían ser geopolímeros artificiales. En ese momento, hace más de 40 años, la opinión de este joven químico pues no fue tomada con seriedad por la academia en general, debido a que las técnicas de investigación eran limitadas y se consideró que la teoría era muy especulativa. Pese a eso, Davidovich decidió viajar a Egipto a proseguir sus investigaciones y los resultados fueron definitivos. También en Egipto se fabricaron geopolímeros. En esta ocasión sí mereció más atención, fue invitado a presentar su teoría de los geopolímeros en el segundo Congreso Internacional de Egiptología, realizado en 1979. En este foro afirmó categóricamente que tanto los objetos de piedra como jarrones y la construcción de las pirámides se basaron en la técnica de piedra moldeada, hecha de geopolímeros y no de piedra tallada, como mantiene la historia oficial. Estas teorías no han sido reconocidas todavía por la mayoría de científicos. Bueno, hace pocos años entonces Evo Morales invitó a este científico a ir a Pumapunku. Pumapunku tiene las ruinas de piedra más grandes del mundo. Se encuentran bloques bastante grandes. Davidovich encontró lo siguiente, que primero lo encargaron saber de dónde habían salido esas piedras. Él encontró que había 2 tipos de piedras en Pumapunku. Pumapunku tiene unas grandes moles de piedra de arenisca roja que tienen un promedio de 180 toneladas de peso. Son 4 bloques que eran unas puertas del templo. Tienen unos broches gigantescos metálicos que las unían. Y unas piedras llamadas piedras H, que son unas piedras muy especiales, parecen como de un lego gigantesco, están perfectamente pulidas, con unos ángulos que es casi imposible poder lograr con otro tipo de aparato, y tienen unos huecos con 30 centímetros de profundidad y medio centímetro de diámetro.
que no pueden ser generados con una máquina. Inclusive no se ha podido hacer todavía con sistemas modernos. Se ha utilizado el láser, se ha utilizado la sierra de diamante y no se ha podido tener acabados similares. Si te está interesando la historia, te invito a que continúes viendo el siguiente video.